Hola chicos, nos encontramos hoy para hablar sobre las enzimas. En este momento nos concentraremos en la parte que está relacionada con las generalidades de las enzimas. Debemos tener presentes que las enzimas son extremadamente importantes, ya que son las que realizan las reacciones en todos los organismos biológicos, incluyendo los animales de estudio. Además, aproximadamente el 50% de los medicamentos disponibles en el mercado trabajan como inhibidores enzimáticos. De ahí su importancia en entender cómo trabajan. Inicialmente, comenzaremos con unas definiciones. Arrancaremos diciendo que las enzimas son los catalizadores de los sistemas biológicos. Como catalizador, lo que hacen es aumentar la velocidad de reacción y adicionalmente recuperarse al final de la misma. Tienen un alto poder catalítico, lo que habla del aumento de la velocidad de la reacción y la especificidad. Este término hace referencia a que por reactivo disponible prácticamente se puede hablar de enzima disponible. Esto no se cumple el 100% de las veces, sin embargo vamos a ir avanzando y nos vamos a ir dando cuenta de que realmente casi que por molécula existente que sea susceptible de sufrir alguna reacción, existirá una enzima encargada de esa reacción enzimática. El sustrato es el reactivo de la reacción. Se define como sustrato la molécula sobre la cual la enzima ejerce su poder catalítico, su poder de transformación. Dentro de las reacciones enzimáticas aparece una segunda molécula que es el estado de transición. Realmente es un intermediario de la reacción. Sin embargo, este intermediario es el momento molecular flotante que dura aproximadamente 10 a la menos 13 segundos, un muy corto tiempo, prácticamente imperceptible para cualquiera de las máquinas o aparatos desarrollados a la fecha. Por lo tanto, los estados de transición no se pueden calcular tan fácilmente. Sin embargo, mediante algunos experimentos de química teórica se han logrado demostrar la presencia de ellos. Ese momento molecular flotante es justo en el cual ya se han realizado rupturas y o formación de enlaces y que ese intermediario tiene la misma posibilidad de dirigirse o de volverse hacia el sustrato o terminar la reacción hacia el producto de la reacción. Esto quiere decir que puede pasar de sustrato a producto pasando por algo que se conoce como el estado de transición, y que cuando estoy en el estado de transición tengo la misma posibilidad de devolverme o de seguir adelante. En cuanto a la nomenclatura de las enzimas y su clasificación, debemos arrancar diciendo que inicialmente se daba el nombre de las enzimas con un sufijo que era asa, que seguía al nombre del sustrato sobre el cual se realizaba la reacción. Por ejemplo, ureasa. Ureasa es una enzima que degrada la urea, de ahí su nombre. Sin embargo, para complicarse un poco este panorama, después empezaron a dar nombres que no seguían esa regla general. Por lo tanto, la IUPAC, que se encarga de toda la nomenclatura, se ingenió algo que se llama la Comisión de Enzimas. Ese viene de su nombre en inglés, Comisión de Enzimas. Realmente la Comisión de Enzimas ya no son nombres, sino códigos numéricos. La Comisión de Enzimas entonces estableció que existían 6 grupos o 6 clases grandes de enzimas, del 1 al 6, siendo las primeras las oxidorreductasas, las cuales catalizan la transferencia
de electrones, o mejor, de grupos hidruros, que es H-. Las transferasas, que son enzimas que participan en reacciones de transferencias de grupo, sin la presencia de agua. Las hidrolasas lo que hacen es transferir grupos funcionales a las moléculas de agua. Aquí ya sí intervienen las moléculas de agua. Las liasas lo que hacen es adicionar grupos a enlaces dobles o promover la formación de enlaces dobles mediante la remoción de grupos. El grupo 5 son las isomerasas. Transfieren grupos dentro de las mismas moléculas, formando formas isoméricas. Y por último, las ligasas, las cuales promueven reacciones de condensación, carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno. La mayoría de veces estas reacciones están acopladas a la hidrólisis de ATP. Entonces, el código de la comisión de enzimas consta de 4 dígitos. El primero de esos 4 dígitos siempre va a ser del 1 al 6, indicando a qué grupo de enzimas pertenece. En la comisión de enzimas entonces existe, para el caso de las oxidorreductasas, una gran cantidad de subgrupos. Todas estas son oxidorreductasas y existen subgrupos. Ejemplo, el subgrupo 1.2, que actúan sobre grupos aldehído. El grupo 1.4 actúan sobre grupos metilaminos. Grupo 1.6 actúan sobre NADH o NADPH y así sucesivamente. Aquí hay más, para el caso de las oxidorreductasas, más subgrupos. Aquí hay aún más, ya van en el 97. Para el grupo 2 o la clase 2, que son las transferasas, pasa lo mismo. Por ejemplo, el grupo 2.2 transfiere grupos aldehído, el grupo 2.3 transfiere grupos acilo. El grupo acilo es algo como esto. El grupo 2.8, por ejemplo, transfiere azufres o grupos que contengan azufre, etc. Para la clase 3, las hidrolasas o el grupo 3, entonces aparecen otros subgrupos. 3.1 dice que actúa sobre enlaces ésteres. Un enlace éster es, por ejemplo, este. Actúan rompiendo el enlace éster. 3.7 rompen enlaces carbono-carbono y así sucesivamente. Acá hay más. Para las liasas, miren, actúan sobre enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, fósforo-oxígeno, etc. Las isomerasas promueven el grupo 5.2, por ejemplo, promueve isomerizaciones cis a trans o viceversa. El grupo 5.4 se llaman mutasas, que promueven la transferencia de grupos dentro de la misma molécula. Y por último, las ligasas, que promueven la formación de enlaces, entonces forman carbono-oxígeno. 6.1, el 6.3, por ejemplo, forman carbono-nitrógeno, el 6.6 nitrógeno metales y así sucesivamente. Dado esto, entonces, la comisión de enzimas ha trabajado con 3 nombres.
Uno de los nombres es el nombre recomendado, otro es el nombre sistemático y el otro es el código como tal, de 4 dígitos. Vamos a ver con un ejemplo en qué consiste cada uno de ellos. En el músculo de los animales existe una reacción que consiste en hidrolizar el ATP, ATP significa adenosintrifosfato, y quitarle uno de esos 3 fosfatos y pegárselo a la creatina, para formar algo que se llama fosfocreatina y adenosindifosfato o ADP. Eso lo hace una enzima que tiene un nombre recomendado que se llama creatina quinasa. En algunos casos tiene una sigla que la conocen como CK. Este es el nombre que realmente aparece en la mayoría de textos. Sin embargo, existe un nombre que se llama el nombre sistemático, que es este segundo que aparece acá, que da mayor información sobre la reacción que se está catalizando. Para este caso, se llama ATP, creatin, fosfotransferasa. ¿Qué quiere decir ATP, creatin, fosfotransferasa? Es una transferasa que transfiere, valga la redundancia, un grupo fosfato desde el ATP hacia la creatina. Este no aparece en muchos textos, sin embargo debería usarse más a menudo. Y por último aparece el código de la comisión de enzimas. Como les dije, tiene 4 dígitos. El primero habla del grupo o clase, hace parte de las transferasas. El segundo, de la subclase. En las tablas anteriores, el 2.7 hacía referencia a que se transfería un grupo fosfato. El 2.7.3 ya hace referencia a una subclase, la cual nos establece que quién es el aceptor de ese fosfato. Para este caso es un nitrógeno de la creatina. Y por último aparece el número específico para la creatina quinasa. Este código quiere decir que existe otra enzima que se llama 2.7.3.1, que es una transferasa que transfiere fosfatos, que tiene como al aceptor del fosfato un nitrógeno, pero que ya no se llama creatina quinasa, sino que se llama de otra manera, la enzima X para este caso. Las enzimas, para muchas reacciones, requieren de cofactores, los cuales se conocen como iones metálicos, la mayoría de veces cargados, y que participan la mayoría de veces en reacciones de oxidorreducción, transfiriendo electrones. Acá hay algunos ejemplos. La citocromo oxidasa tiene cobre 2+, la citocromo oxidasa además también tiene hierro en sus 2 estadios, cuando está oxidada y reducida. La catalasa también tiene, la peroxidasa. La piruvato quinasa tiene potasio, la hexoquinasa tiene magnesio y así sucesivamente. Más adelante, cuando empecemos a hablar de los mecanismos, entenderemos un poco más la función de ellos dentro de la reacción enzimática. También aparecen coenzimas. Las coenzimas ya no son iones, sino que son moléculas orgánicas pequeñas. Moléculas orgánicas. Normalmente son derivadas de las vitaminas y participan tanto en reacciones de oxidorreducción como en reacciones de transferencias de grupos. Existen acá algunos ejemplos. Por ejemplo, está la biocitina o biotina, que es derivada de la vitamina B8. La coenzima A
sea, participa en la transferencia de grupos acilos y es derivada de la vitamina B5 o ácido pantoténico. Flavinadenildinucleótido o FADH participa en la transferencia de electrones y es derivada de la vitamina B2. Así sucesivamente. Igualmente tendremos un tema relacionado con las vitaminas y coenzimas, donde veremos más a fondo cómo es el funcionamiento de cada una de estas moléculas. Acá aparecen más. Esta es derivada de la vitamina B3, la B6 para el fosfato de piridoxal, de la B9 para el tetrahidrofolato y de la B1 para la tiamina pirofosfato. Las enzimas, además, dependiendo de la presencia o no de su cofactor o coenzima, tienen algunas definiciones. El grupo prostético como tal sería el cofactor o la coenzima unida a la enzima. Es decir, si esta es mi enzima y aquí está mi cofactor o coenzima, el grupo prostético es precisamente esta zona, cuando ya está unido a la enzima. La holoenzima, por su parte, es la enzima catalíticamente activa unida a su cofactor o coenzima, o sea, toda esta. Y la apoenzima sería solamente la enzima sin cofactor o coenzima. Esto quiere decir que la enzima catalíticamente activa es la holoenzima y la apoenzima es la catalíticamente inactiva. Y que se requiere el grupo prostético para poder llegar a ser activo. ¿Cómo trabajan entonces las enzimas? Todas las reacciones enzimáticas las deberíamos representar con este esquema. La enzima reacciona con el sustrato, entran a un equilibrio, se forma el complejo enzima-sustrato, el cual también entra en un equilibrio para formar el complejo enzima-producto y finalmente la enzima se recupera y sale el o los productos de la reacción. La realidad es que el complejo enzima-sustrato es mucho más estable que el complejo enzima-producto y que el complejo enzima-producto dura muy poco tiempo. Por lo tanto, la mayoría de veces el complejo enzima-producto se obvia. Sin embargo, no quiere decir que no se dé, él se da, pero para la mayoría de reacciones no se tiene en cuenta, a no ser de que sea un caso especial. Por lo tanto, esta ecuación se me convierte en esta, y entonces paso de tener dos complejos, enzima sustrato y enzima producto, a tener solo uno de los complejos, enzima sustrato. Además, cada una de las reacciones tiene su respectiva constante. Por ejemplo, la reacción enzima sustrato tiene una constante K1 cuando se va a formar el complejo enzima sustrato. Es decir, esta es una constante de formación del complejo enzima sustrato. Existe además una segunda constante para esta semirreacción, que es la constante de disociación del complejo hacia la enzima y el sustrato. Finalmente, el complejo enzima-sustrato reacciona completamente, ya acá no es un equilibrio sino una reacción completa, para liberar la enzima y el producto. Y tiene una constante que se llama K3. Para una reacción determinada, donde tenemos dos ejes, un eje Y y un eje X, en donde el eje Y se representa como, o representa mejor, la energía libre, y el eje X representa la coordenada de reacción, que no es tiempo, pero sí se puede entender como cambios
en el sustrato para llegar a ser producto, vamos a tener la siguiente estructura. El sustrato debe pasar por diferentes intermediarios hasta llegar al producto. Sin embargo, va a pasar por un intermediario de alta reacción, el de más alta reacción. Además, yo puedo calcular un cambio en la energía libre de Gibbs, que es la energía útil para realizar un trabajo, el cual se calcula como la energía libre del producto menos la energía libre del sustrato. Es justo lo que está representado acá. La energía libre de este menos la energía libre de este otro. Ese cambio en la energía libre es la que se conoce como la energía de activación. Todas las reacciones, tanto enzimáticas como no enzimáticas, requieren una cantidad de energía determinada para que el sustrato llegue hasta el estado de transición. Reacciones como las que se dan en nuestro organismo o en el organismo de los animales, que tienen como fuente de energía principal los carbohidratos, en los que la glucosa se convierte en CO2 y agua, se conducen bajo este mismo método. De ahora en adelante entonces hablaremos de la energía de activación, que es la energía requerida para que esta reacción se lleve a cabo, para que el sustrato se convierta en productos. Las enzimas realmente lo que hacen es que cogen y convierten o disminuyen mejor la energía de activación, que es la energía entre el estado fundamental, la diferencia entre el estado fundamental y el estado de transición. Sería esta gran diferencia, esta misma que vemos acá, la disminuyen a una pequeña cantidad. Acá tenemos dos energías de activación. La inicial sería esta, que es la diferencia entre el sustrato y el estado de transición para la reacción no catalizada. Y seguidamente tenemos la energía de activación para la reacción catalizada, que sería esta diferencia, para la reacción catalizada. En resumen, ¿qué provocan las enzimas? Una disminución de la energía de activación. Pero tenemos que entender cómo lo hace. ¿Cómo hace una enzima para disminuir los cambios en la energía de activación? Estos cambios, esta diferencia que hay entre la energía de activación de una reacción no catalizada y de una reacción catalizada. Dentro de la reacción enzimática se forman los complejos enzima-sustrato, enzima-producto y finalmente el producto. Pero miren que el estado de transición sigue siendo el mismo. Es claro que si yo necesito menos energía para alcanzar el estado de transición, la reacción va a aumentar en velocidad.